Segundo libro de Samuel, capítulo número 9, versículo número 13. El que lo tenga, diga amén. Amén. Leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Y moraba Mefibosé en Jerusalén porque comía siempre a la mesa del rey y estaba lisiado de ambos pies. Y moraba Mefibosé en Jerusalén porque comía siempre a la mesa del rey y estaba lisiado de ambos pies. Vamos a pedirle a Dios que nos hable. Cierre sus ojos y vamos a pedirle a Dios. Padre, te adoramos, te bendecimos, te exaltamos, te damos las gracias, la gloria y la honra. Te pedimos en esta mañana que hables a nuestra vida, por favor. Hables a nuestro corazón. Necesitamos escuchar tu voz. Necesitamos, Padre, que nos hable. Gracias de antemano por todo lo que harás, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Puede sentarse. Y vamos a hablar bajo el tema, el rey te mandó a llamar. Una historia muy conocida que podemos ver y que es, sí, Dani, por favor. Y que podemos ver que es, esta historia, escuche bien, es más común en nuestra vida y nos parecemos más a Mefibosé de lo que nosotros pensamos. Déjeme tomar un poco de agua para no quedarme a pie, a mitad. Porque el pastor habla mucho y usted lo conoce. Y la garganta lo siente. Más hoy también, el pastor le tocó tener el devocional. Así que la garganta del pastor hoy está un poquito más usada de lo normal. Y la iglesia tuvo el devocional con el pastor, así que los hermanos. Escucha bien, por favor. La historia de Mefibosé es una ilustración que ilustra una verdad muy completa. Y es que Mefibosé fue objeto de la misericordia. Le voy a hacer un trasfondo para que usted entienda un poco de lo que estaba pasando. Mefibosé era nieto ¿de quién? De Saúl. Saúl era el rey en ese tiempo. Y escuche bien, por favor, porque no quiero ser demasiado extenso. Déjenme. Saúl era el abuelo, como ya le dije, de Mefibosé. Y Jonatán era el papá de Mefibosé. Y escucha lo que sucede. David también está en el escenario, pero todavía no era rey. David, ¿verdad? Todavía no había llegado a ese momento. Y David era muy amigo de Jonatán, el papá de Mefibosé. Un día se formó una guerra en la que tanto el abuelo de Mefibosé como el papá mueren. Y la nodriza que estaba cuidando a Mefibosé. Porque había una costumbre que decía que si el rey es muerto, toda su familia corre peligro, porque el rey que viene detrás de él va a matar a todos sus descendientes para que nadie impida que llegue al trono. Por lo tanto, la nodriza asustada se va con el niño entre los brazos porque la vida del niño corría peligro. Y en el corre y corre se cayó Mefibosé. A raíz de esa caída, Mefibosé queda lisiado de ambos pies. A raíz de esa caída, Mefibosé queda lisiado de ambos pies. Y aquí es que quiero entrar. Esta caída fue grave y dejó a Mefibosé marcado para toda la vida. Hay caídas que nos marcan para toda la vida. Hay errores que nos marcan para toda la vida. Hay decisiones que nos marcan para toda la vida. Todos aquí en algún momento hemos tropezado. Todos aquí en algún momento hemos tenido una decisión que no debíamos tomar o hemos quizás tenido una caída. Pero escuche bien, por favor. Antes de la caída, la vida de Mefibosé era diferente. Mefibosé caminaba, ahora se arrastra. La manera en que Mefibosé se trasladaba cambió. Porque antes de la caída, Mefibosé estaba acostumbrado a caminar, pero ahora se arrastraba. Porque cuando hay una caída, algo se quiebra.
Cuando hay una caída, algo se quiebra, algo se rompe, algo se quebranta. Pero yo quiero que usted entienda algo. Y es que quizás que me diga, pastor, yo nunca me he caído físicamente. Tengo bien mis 2 pies, tengo bien mis 2 manos, no tengo ninguna limitación. Sí, pero es que yo estoy hablando de que se quiebran cosas que no son físicas también. Después de caída hay sueños que se quiebran. Hay anhelos que se quiebran. Hay, gloria al nombre del Señor, aleluya, situaciones que hacen que nuestros planes se quiebren, que lo que teníamos planificado se quiebre, gloria al nombre del Señor, aleluya. Y huyeron, como ya le dije, y esta amenaza hizo que, lamentablemente, esta caída también, que Mefibosé quedara lisiado. Un accidente que les cambió la vida. Hay accidentes que te pueden cambiar la vida. Pero usted decide qué impacto va a tener ese accidente. Porque escuche bien, no fue que fue planificado que a Mefibosé lo dejaran caer. Fue un accidente. No fue planificado ni fue con la intención. El problema es que con intención o sin intención, como quiera, se rompió algo. Planificado o no planificado, como quiera, algo se quebró. Planificado o no planificado, como quiera, algo se rompió. Por lo tanto, la consecuencia, como quiera, estaba allí. La consecuencia, como quiera, la experimentaban. Gloria al nombre del Señor. Hay varios personajes en la Biblia que estuvieron rodeados de accidentes, percances desafortunados. Un José que estuvo metido en una cisterna por hermanos que no querían que él lograra su sueño. Pero todo obra para bien para los que aman a Dios. Los que aman a Dios pueden entender que aún lo que no entienden, Dios lo puede utilizar para nuestro bien. Yo quiero que usted entienda que Dios va un paso al frente suyo. Dios va un paso al frente tuyo. Por lo tanto, ay. Antes que tú llegaras donde tú estás hoy, ya Dios había llegado. Dios va al frente tuyo. A ti te preocupa tu futuro, pero Dios va al frente. Yo no sé si a alguien le da tranquilidad entender que Dios va al frente, Dios va al frente. Yo no sé hacia dónde voy, pero voy siguiendo al que sabe. Yo no sé lo que me espera mañana, pero el que está conmigo va a estar conmigo mañana. Yo no sé cuál es la próxima decisión, la próxima circunstancia, pero sé que Dios va al frente. José estaba metido en una cisterna, pero ya Dios iba al frente. José está viendo lo que hay en la cisterna. Dios está viendo lo que viene después de la cisterna. José sabe hasta la cisterna. Dios sabe que después de la cisterna te van a sacar de allí y que después de que Potifar se invente una mentira, te van a meter en la cárcel y probablemente tú solamente puedas ver la cárcel. Pero Dios está viendo lo que va después de la cárcel. Dios siempre va un paso al frente. Por eso yo quiero que usted entienda. Por eso es que cuando Dios te habla desde el futuro que tú no has conocido. Dios te está hablando y te está diciendo cosas que tú dices, yo creo que Dios se volvió loco. Yo recuerdo, Dios me acompáñame ahí, por favor. Yo me puedo identificar con Mefibosé en muchas áreas, incluso, ¿verdad? En mi condición física. Yo recuerdo al primer campamento que yo fui en una silla de ruedas. Yo caminé hasta los hermanos nuevos que quizás no me conocen. Yo caminé hasta los 18 años. Y a los 18 años ya iba perdiendo fuerza. Y ¿verdad? Comencé a usar la silla de ruedas porque me caía mucho. Y yo recuerdo el primer campamento de jóvenes que yo llegué en una silla de ruedas. Y cuando llego allí, el predicador me habla y me dice, prepara maletas porque Dios te va a usar predicando. Yo le decía a mi mente, que Dios me va a usar predicando si apenas puedo caminar. Yo creo que Dios se equivocó, Jeroli. Porque Dios está diciendo que yo voy a predicar y apenas predicar en mi iglesia. Y Dios me está diciendo que prepare la maleta, que si voy a viajar, que Dios va a abrir puertas. Pero lo único que yo estoy viendo es la cisterna donde estoy metido. Lo único que estoy viendo es el pozo donde estoy metido. Y hay gente hoy que llegó aquí metida en el pozo y no pueden ver nada más. Solamente ven el pozo en el que están metidos. Pero Dios te está hablando de lo que viene después del pozo. El pozo no será para siempre. La cisterna no será para siempre. Yo siento la presencia del Señor en esta. Santa, yo le dije a Dios, en mi mente, yo hablaba y yo decía, yo creo que Dios se equivocó. Si no tengo la fuerza para sostenerme. Y de momento
mis dudas en la mente, Dios me las respondía a través del predicador. Y me decía, y no te preocupes por tu fuerza. Porque lo que voy a hacer contigo no depende de tu fuerza, depende de la mía. Lo que voy a hacer contigo no depende de tu habilidad, depende de la mía. Porque sabes que Dios me está hablando desde el futuro que yo no entiendo. Dios me está hablando con todo el panorama, pero yo lo único que veo es la cisterna. Lo único que veo es la limitación. Lo único que veo es el desierto. Pero Dios está viendo más allá porque Dios va al frente. Si hay alguien a que usted tiene que creerles a Dios. Pero mire, nosotros le creemos a las circunstancias, no le creemos a Dios. Yo quiero que usted sepa que Dios estuvo en su futuro. Dios sabe lo que va a pasar. El pastor no sabe lo que va a pasar y usted tampoco sabe lo que va a pasar. Pero el Dios que sabe lo que va a pasar es el que le habla. Por lo tanto, si hay una palabra certera, si hay una palabra digna de confiar, si hay una palabra digna de creer, la palabra que viene de parte del Dios que lo sabe todo. No se nos olvide que tenemos un Dios que es como omnipresente, omnisciente y omnipotente. Omnipotente es que lo puede todo. Omnisciente es que lo sabe todo. Aunque te quieras esconder, Dios lo sabe todo. ¿Cómo estás? Estoy bien. Por dentro no me siento bien. Dios lo sabe todo. Y omnipresente está en todo lugar. Desde que yo entendí esto, yo dejé de pensar que estaba solo. Porque omnipresente, ¿sabe lo que significa? Es imposible que Dios esté ausente. Por lo tanto, Dios no puede estar ausente porque Él es omnipresente. Su presencia lo llena todo. Eso sí, Él no se manifiesta en todo lugar, pero está en todo lugar. Pero Él se manifiesta donde hay 2 o 3 reunidos en su nombre, Él se manifiesta. Donde hay 2 o 3 que lo invitan a moverse, Él se manifiesta. Y yo no sé si como Mefibosé alguien te dejó caer. Yo no sé si como Mefibosé alguien hizo algo que dañó tu corazón. Alguien hizo algo que hirió tu corazón. Yo no sé. Pero yo quiero hablarle hoy a los que han sido heridos. Escuche bien. Mefibosé a raíz de esta caída, su vida cambió. De acostumbrarse a vivir en el palacio, dijo, yo creo que yo no soy merecedor de estar en el palacio. Yo creo que mi lugar está en otro lugar. Y usted sabe la historia y más adelante voy a llegar ahí. Pero antes de eso, escuche bien, antes de que Mefibosé naciera, habían 2 amigos, uno llamado Jonatán y otro llamado David, que hicieron un pacto. Y en ese pacto decían, nos vamos a cuidar uno al otro y nos vamos a velar y yo voy a velar por los tuyos, tú vas a velar por los míos. Cuando Mefibosé nace, Mefibosé no sabía de ese pacto. El problema es que cuando yo no sé del pacto, yo huyo cuando puedo correr la salvación. ¿Por qué digo esto? Porque Mefibosé estaba huyendo porque no sabía del pacto que había entre David y Jonatán. Porque ¿quién era el que podía matar a Mefibosé? Que iba a ser el próximo rey, era David. La ley decía que David, que era el próximo rey, podía matar a Mefibosé. Pero lo que Mefibosé no sabía es que había un pacto. Y yo quiero que usted entienda algo también. Antes de que usted naciera, había un pacto que lo involucraba a usted. Antes de que usted naciera, había un pacto que lo involucraba a usted. Y era un pacto de misericordia. Y era un pacto de amor. Y es que el padre y el hijo hicieron un pacto. ¿Y cuál fue el pacto? Hijo, si tú mueres por ellos, yo los perdono. Si tú mueres por ellos, yo los perdono. Y Jesús respondió, Padre, pues si tú los perdonas, yo voy a morir por ellos. Y a través de ese pacto hoy merecíamos el castigo. Se supone que estuviéramos huyendo. Se supone que estuviéramos por ahí sin esperanza. Pero el pacto nos beneficia. El pacto, la muerte que fue por ti, por mí, nos beneficia. ¿Sabe lo que pasa? Que Dios, la mayoría de las veces que ha hecho pactos con gente, la gente no es confiable. Y pronto los pactos se rompen. Adán rompió el pacto. Comió del fruto prohibido. Los descendientes de Noé rompieron el pacto. Hicieron lo que no era agradable a los ojos de Dios. Pero la salvación del hombre es tan importante que Dios dijo, cuando se trata de salvación,
yo no puedo hacer pacto con nadie que me vaya a fallar. Así que lo único que puedo hacer un pacto es con mi Hijo Jesús, que no me va a fallar. Y usted sabe algo, hoy estamos aquí gracias a eso. Jesús muere y se hace hombre. Le pregunto, Jesús se podía haber hecho ángel, pero ¿por qué se hace hombre? Porque es que era con el hombre la situación. Es que la cosa era con el hombre. Que la cosa era con el ser humano. Se hizo hombre para salvar a la humanidad y se colocó frente al Padre para beneficiarnos. Un día nos alejamos de Dios y quizás corríamos por ahí, huyendo a los planes de Dios y pensando que Dios nos está buscando para castigarnos. Y Dios detrás de nosotros, pero Dios no nos perseguía para castigarnos. Dios nos perseguía para restaurarnos. Dios nos perseguía para libertarnos. Y a través de eso y del sacrificio de Jesús, Él nos invita a ser hijos. Y ahora pertenecemos a la mejor familia. ¿Cuál es la mejor familia? La familia de la fe, que dice que somos adoptados como hijos de Dios. Y no quiero ser muy extenso. Mefibosé. Le dije que como Mefibosé se cayó, se fue a Lodebar. ¿Qué significa Lodebar? Tierra árida, tierra hostil y seca, donde no crece el pasto y donde nada produce fruto. Ahí se fue a vivir Mefibosé. Era una tierra, un lugar insóspido, donde se refugiaban los endeudados, los despojados, los perseguidos. ¿Sabes quiénes se refugiaban ahí? Los golpeados por la vida. Ayer hablaba con alguien que me decía, pastor, he sido muy golpeado por la vida. ¿Cuántos golpes te ha dado el proceso? ¿Y cuántos golpes has tenido que enfrentar por alejarte de Dios? Pero yo le decía a esa persona, ¿sabes que si se acercas a Dios, puedes evitar todos esos golpes? Es que el ser humano cuando anda ciega, trate de usted caminar en un mundo, trate usted de caminar cuando, yo no sé lo que vivieron María aquí, que a veces se cumplieron 8 años, ¿verdad? De que pasó el huracán María. Yo me acuerdo el día después de María que de noche no se veía nada, no había ninguna luz prendida, no había nada. Y usted trate de caminar en una oscuridad, va a chocar, ¿verdad que sí? Pues así es que no tiene a Dios. El que no tiene a Dios vive su vida chocando con todo. Porque está en una oscuridad y no sabe a dónde ir. Porque dice que Cristo es la luz, ¿verdad que sí? Y es el que nos puede dirigir nuestro paso. Ahora bien, Mefibosé llegó al lugar donde llegan los golpeados por la vida. Porque alguien lo dejó caer, porque alguien lo descuidó. El Salmo 42:3 dice algo de cómo Mefibosé se sentía. Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche. Yo imagino que así mismo se sentía Mefibosé. ¿Sabes qué era mi pan? Decía Mefibosé, por la mañana era lágrimas. En el día lágrimas y en la noche lágrimas. Hay etapas de nuestra vida donde lloramos en la mañana, lloramos en la tarde, lloramos en la noche. Mientras me preguntaba dónde está Dios. En Lodebar el apetito aumenta. El dolor hace que el apetito o te aumente o se te quite. Los impulsos, tus sueños, ya no los anhelas. Mefibosé representa a los que han sido golpeados por la vida, a los que por descuido, a los que cargan heridas profundas, a los que quizás cargan frustraciones y resentimientos que le han impedido desarrollarse normalmente como Dios quiere, que le han impedido crecer normalmente como Dios quiere. Gloria al nombre del Señor, aleluya. Y Mefibosé dijo, yo no merezco el palacio. ¿Cuánta gente ha dicho, yo no merezco que Dios me toque, yo no merezco que Dios me mire? Yo me alejé, yo fallé, yo me caí, yo no merezco. ¿Y cuántos jóvenes yo he visto que por una caída se han alejado? Que por un error han dicho, yo no vuelvo. Que por un error han dicho, no vale la pena seguir. Pero ¿sabe algo? Gloria al nombre del Señor, aleluya. Me gusta porque Dios toma la iniciativa.
esto se escuche bien. Voy a cortar aquí, pues yo voy a dejarme decir por si se escuche bien. Mefibosé no solamente tenía lisiados sus pies, Mefibosé tenía lisiado su corazón. Mefibosé tenía lisiados sus sueños. Mefibosé ya no quería o decía, no merezco estar en el palacio. Y me recuerda la historia de Gomer. ¿Alguien aquí sabe quién es Gomer en la Biblia? Si no sabe, yo se lo voy a recordar. La historia de Gomer se narra en el libro de Oseas. Oseas era un profeta que Dios le dice, vas a amar a esta mujer. El problema era que esa mujer era una prostituta. Y Dios le dice a Oseas, la vas a amar y te vas a casar con ella. Una mujer que en su vida había estado acostumbrada a estar con muchos hombres. Era la manera que ella, ¿verdad?, ya estaba acostumbrada. Y de momento encuentra un hombre que verdaderamente la ama. Y que le dice, me quiero casar contigo, así que se casan. Pero había un problema. Oseas le era fiel a Gomer, pero Gomer no podía serle fiel a Oseas. Oseas mantenía su amor intacto con Gomer, pero Gomer decía, es que no puedo. Es que se me hace difícil. Es que por más que lo intento, no puedo. Mi naturaleza, las ataduras no me dejan seguir. Y un día habló con Oseas y le dijo, Oseas, tú no mereces una esposa como yo. Tú no mereces a alguien como yo. Déjame y búscate a alguien que te sea fiel. Déjame y búscate a alguien que pueda devolverte el amor que tú le das. Gomer, olvídate, Oseas, olvídate de mí. Ahora le pregunto, ¿cuántas veces nosotros hemos dicho, Señor, ¿por qué no buscas a alguien mejor que yo? Si me has dado tantas oportunidades y vuelvo y fallo. Si hay otro que tiene mejor capacidad que yo, mejor busca a alguien mejor que yo. Y Dios sigue insistiendo contigo, pero Señor, ¿pero por qué no buscas a alguien mejor que yo? Si te he prometido 100 veces que no te voy a fallar y de momento vuelvo. Si te he prometido 100 veces que voy a cambiar y de momento vuelvo. ¿Por qué no buscas a alguien mejor que yo? ¿Cuántas veces nos hemos sentido así? Busca a otro que te ame más que yo. Busca a otro que te ame más que yo, que lo pueda hacer mejor, que tenga mejor capacidad que la que tengo yo. Y Oseas fue donde Dios. Dice a Dios, ¿qué voy a hacer? Señor, busco a Gomer, la amo, la cuido, pero ella no puede responderme igual que hago. ¿Sabe cuál fue la respuesta de Dios? Sigue amándola. Sigue amándola. Ámala más. Ámala más. Pero ¿cómo, Señor? ¿Y sabe lo que hizo Gomer? Se fue. Porque como Gomer era esposa de Oseas, la única manera en que ella quedaba libre era yéndose a ser esclava de otro hombre. Así que ahí fue Gomer a hacerse esclava de otro hombre. Y Dios le dijo a Oseas, ve y búscala. Y ella se fue lejos con otro hombre y llegó a su casa Oseas. Y Oseas llegó a buscar a Gomer. Y le dijo, Gomer, tú no naciste para ser esclava. Tú no naciste para ser esclava. Y yo imagino una conversación, porque escuche bien, en esta historia Gomer somos tú y yo. Y Oseas es Dios. Y yo imagino que en una conversación que ellos tuvieron, Gomer le decía a Oseas, es que no te amo. Es que no te amo como debería. Y le respondía a Oseas, tú puedes lograr no amarme, pero lo que no podrás lograr es que yo deje de amarte. Yo imagino en otra conversación donde Gomer le decía, es que no quiero mirarte, tú puedes lograr no mirarme, lo que no podrás lograr es que yo deje de mirarte. Tú puedes decidir no mirarme más, pero yo te seguiré mirando. Tú puedes decidir no amarme más, pero yo te seguiré amando. Y ahí está Oseas, que vuelve a pagar lo que el hombre pagó por ella y la compró de nuevo. ¿No se parece a usted esa historia a lo que hizo Jesús? Ya éramos de Jesús, pero con su muerte nos volvió a comprar de nuevo. Ahora somos doblemente de Él. Ahora somos doblemente de Él.
¿Cuántos son doblemente de Él? ¿Te has sentido que Dios quiere usarte pero no tienes la capacidad? Bienvenido al club. ¿Te has sentido que Dios quiere hacer cosas grandes contigo pero no eres digno? Bienvenido. Aquí ni uno hay digno. ¿Alguien aquí es digno? Levante la mano si alguien cree que tiene las capacidades, la característica para ser santo y digno, de que merezca que Dios muera por él. No. Por eso es misericordia, porque es perdón inmerecido, porque es gracia inmerecida. No la merecíamos. Por más que yo me esfuerce, no iba a merecer su sacrificio. Por más que yo me esfuerce, no iba a merecer. Y ahí se va. Ahí se va Mefibosé. Y termino, escuche bien. Y ahí Mefibosé, en la tierra de Lodebar, en la tierra donde todo está seco, en la tierra donde están los golpeados por la vida, diciendo esto donde yo merezco estar. La tierra de los olvidados se reconocía como la tierra de los olvidados. ¿Algunas veces hemos estado en la tierra de los olvidados? Hay gente que le ha tocado caminar en la tierra de los olvidados. Y de momento hay una conversación. Y David recuerda el pacto, ¿se acuerdan? David era amigo de Jonatán, había hecho un pacto. Y le dice a Siba, estoy recordando que hice un pacto con mi amigo Jonatán. Hoy Jonatán no está, pero yo no olvido el pacto. ¿Habrá alguien de la casa de Saúl, el cual yo pueda hacer misericordia de él? ¿Habrá alguien de la casa de Saúl en que yo pueda hacer misericordia? ¿Habrá alguno? Escuche bien que la pregunta del rey, que David era el rey ya en ese momento, la pregunta del rey no fue, ¿habrá alguno de la casa de Saúl que merezca que yo tenga misericordia de él? ¿Habrá alguno de la casa de Saúl que tenga las capacidades para que yo tenga misericordia de él? ¿Habrá alguno de la casa de Saúl que tenga los méritos para que yo tenga misericordia de él? Solamente, no pregunto tampoco, ¿hay alguien digno? No. Solamente pregunto, ¿habrá alguno? ¿Esto sabe lo que significa? Que hay un amor incondicional y hay una aceptación incondicional. No importa cómo tú llegues, Dios te acepta. Ahora, no te va a dejar como estás, pero te recibe como estés. Hay una aceptación incondicional. ¿Por qué? Porque hoy Dios está nuevamente preguntando, ¿habrá alguno que quiera que yo haga misericordia de él? Hoy Él le está preguntando, ¿habrá alguno que necesite que yo haga misericordia de él? Que yo lo saque de Lodebar, que yo lo restaure, que yo lo sane, que yo lo liberte, que yo lo restaure. ¿Habrá alguno? Su pregunta es, ¿habrá alguno? David estaba buscando, aunque sea uno. Aunque sea uno. Ahora Siba no respondió como se supone que respondía. La respuesta a eso es bien sencilla. Es una pregunta directa, sí o no. Era la respuesta, pero él dijo, rey, será mejor. Hay uno, pero será mejor que lo pienses bien. Porque es lisiado de los pies y te va a dañar el palacio. Es lisiado de los pies y no se va a ver bien que el rey tenga un lisiado viviendo en su casa. Es lisiado de los pies y no se va a ver que alguien venga de allá de Lodebar a vivir aquí con nosotros. Mejor analízalo bien, porque no va a lucir bien en tu corte. Porque no cuadra con el ambiente, porque no cuadra con el trono. Pero la respuesta del rey no fue, ¿cuán mal se ve? ¿Cuál mal está? La respuesta del rey tampoco fue, ¿por qué se fue a Lodebar? ¿Cuánto tiempo lleva lejos? No. El rey solamente hizo una pregunta, ¿dónde está? Tráigamelo, ¿dónde está? Tráigamelo. No preguntó ni cuánto tiempo lleva así, ni por qué está así, ni cuestionó qué fue lo que le pasó. Solamente el rey dijo, ¿dónde está? Tráiganlo. ¿Dónde está? David no pregunta cuán mal está, cuán difícil es, cuán complicado es su situación. No, David solamente quería saber dónde está. Así es la gracia de Dios. La gracia de Dios no te pregunta por qué te fuiste. La gracia de Dios no te pregunta qué fue lo que pasó. La gracia de Dios te dice, ¿dónde estás? Vuelve, ¿dónde estás? Vuelve, que no importa lo que pasó. No importa la razón por la que te alejaste. Vuelve. La gracia de Dios
es aceptada y es dedicada para los que no lo merecen y para los que nunca podrán ganarlo. Y quiero que usted entienda algo. Hay mucha gente hoy que ha vivido mucho tiempo en Lodebar. Quizás alguien hoy aquí llegó viviendo en Lodebar. Pastor, ¿qué significa Lodebar? Llevas tiempo viviendo lejos del palacio porque sientes que eres inmerecedor, porque una caída te cambió la vida, porque un error te hizo no volver perdiste la esperanza, perdiste la fe, perdiste la confianza en los planes que Dios tenía. Pero hoy el rey te manda a llamar. Y dice la historia que el rey mandó a llamar a Mefibosé y lo fueron a buscar a Lodebar. Y cuando llega Mefibosé a Lodebar le dice, mire cómo se sentía Mefibosé. ¿Quién es este perro muerto para que tenga misericordia de él? ¿Quién es este perro muerto para que tenga misericordia de él? Y el rey le dice, desde hoy comerás conmigo a la mesa. Desde hoy te sentarás conmigo a la mesa. Desde hoy disfrutarás de los beneficios del que vive en el palacio. Desde hoy. El rey te manda a llamar. La pregunta es si tú vas a responder a ese llamado. El rey te manda a llamar. Quiere sacarte del proceso de dolor. Quiere sacarte del proceso de herida. Quiere sacarte del pozo de la desesperación. Te manda a llamar el rey. Te manda a llamar el rey. Yo quiero que usted entienda algo. Jesucristo vino a salvar lo que se había perdido. Los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Jesús vino a eso. Romanos 3, 10 al 12 y 3, 23 nos hablan de eso. Ahora bien, para terminar, un personaje que se dedicaba a escribir poesía llamado Longfellow podía escribir encima de un papel y solamente con la poesía que escribía darle un valor a ese papel de $6,000. Rockefeller podía poner su firma en un papel y darle el valor de $1,000,000. Dalí podía tomar un trozo de tela de 10 pesetas, pintar algo en ese cuadro y después darle un valor a eso de $50,000. Cristo puede tomar la vida más destruida, puede tomar la vida más rota, puede tomar la vida del más miserable pecador, limpiarla, llenarla de su presencia y bendecirla, y a eso se le llama salvación. 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 Y cuando se sentó Mefibosé a la mesa, los pies lisiados no se veían, porque en la mesa de gracia de Dios, el mantel de gracia de Dios cubre tus imperfecciones. El mantel de gracia de Dios cubre tus imperfecciones. Y en la mesa de la gracia de Dios todos somos iguales, José. En la mesa de la gracia de Dios, nuestras imperfecciones quedan cubiertas por la gracia de Él. Quedan cubiertas por la gracia de Él. La pregunta es, ¿qué te impide volver al palacio? Yo me imagino, esto es imaginación mía, yo me imagino que, acuérdese algo, ¿sabes dónde se crió Mefibosé? En el palacio. Yo me imagino que Mefibosé tenía hasta una silla que tenía su nombre. Y la silla quizás vacía pero Dios te devuelve al lugar donde tú perteneces. Esto fue una historia verídica lo que le voy a contar. Póngase de pie, por favor, póngase de pie. En cierta ocasión, en las calles de Nueva York había una mujer que vivía en la calle. Esta mujer comía de la basura. Esta mujer no tenía donde dormir. El frío, dormía con frío toda la noche. Esta mujer no tenía ningún tipo de esperanza. Había decidido, lamentablemente, malas decisiones que había tomado la habían llevado a vivir ahí. Y viviendo allí,
Tuvo varios años. Un día la encontraron para darle una noticia. Pero antes de darle la noticia, 5 años antes había pasado un suceso que tenía que ver con esta mujer. Tenía un pariente que había muerto. Y ese pariente era millonario. Y ella era la heredera de más de 5 millones de dólares. Y por 5 años estuvieron buscando a la mujer, pero no la encontraban. Esta mujer era millonaria, pero no lo sabía. Se conformaba con la calle porque no sabía. 5 años después tardaron en encontrarla para decirle, ¿sabes qué? Tu vida va a cambiar porque eres la heredera de 5 millones de dólares. ¿Cuánta gente anda por la vida sin saber que son millonarios espiritualmente? ¿Cuánta gente anda por la vida atados sin saber que hubo alguien hace muchos años atrás que murió para que ellos no tuvieran que vivir atados, que murió para que ellos no tuvieran que vivir esclavos, que murió para que ellos no tuvieran que vivir y pasarle esa necesidad? Y Dios está buscando. Hay una herencia. Hay una herencia y tú eres heredero. ¿Sabes qué? Mefiboset era heredero de la misericordia y no lo sabía. Por lo tanto prefirió irse a lo de Bar. Pero el rey lo encontró, el rey lo encontró. Yo no sé cuánto tiempo tú llevas lejos del rey. Yo no sé cuánto tiempo llevas lejos del rey. Pero hoy el rey te llama porque tú eres heredero de la gracia. Tú eres heredero de la misericordia también. La pregunta es ¿por qué vivir lejos si puedes disfrutar de la misericordia? Si puedes disfrutar de la misericordia. Hoy el rey está llamando a los que están en lo de Bar. Y hoy el rey quiere salvar. Escúchame bien. La mesa, Joel, la mesa de la Biblia significa intimidad. Por diferentes circunstancias de la vida, Joel, a veces nos levantamos de la mesa. ¿Sabes por qué? Porque en la mesa no se sienta todo el mundo, Joel, se sientan los íntimos. En la mesa de un palacio se sentaban los que eran cercanos al rey. Y yo quiero decirte algo. En la mesa del rey hay una silla con tu nombre. Vuelve a la mesa, vuelve a la mesa, vuelve a la mesa. Vuelve a acercarte a Dios. Hay gente que ha vivido lejos de Dios, pero hoy es un día para volver a acercarte a Dios. Para volver a retomar tu lugar. Hay un lugar en el palacio para ti. Tu lugar no es lo de Baal, tu lugar es el palacio. Tu lugar es cerca del rey. Vuelve a la mesa. ¿Por qué te conformas con migajas si en la mesa del rey hay alimento suficiente? ¿Por qué vivir dependiendo de migajas si el rey todos los días prepara un banquete en su mesa? Todos los días hay un banquete en la mesa del rey para todos sus hijos. Vamos a... Manuel, ponle esto ahí. En esta hora